Abogados, ¿cuál es la razón más extraña por la que alguien ha pedido el divorcio? Ella masticaba con la boca abierta durante la cena. Él desarrolló un complejo y tuvo que salir de ahí ya que no soportaba comer con ella. La misofonía tiende a ser peor con la gente cercana a ti. Empieza como una pequeña molestia, pero puede escalar hasta provocar una insoportable ansiedad e ira. Eso para mí no suena como un motivo extraño. Yo tengo un compañero de piso que gruñe, eructa y golpea mientras cena y cada vez que como con él pienso en 1000 maneras de matar. Seguramente un divorcio es más sano. Yo trabajé en un despacho donde el dueño hablaba sobre el hombre que demandó el divorcio porque su esposa ya no lo dejaba usar una cargada como ayuda marital. Ella al parecer accedió a eso en algún momento y estaba de acuerdo en usarla siempre y cuando no estuviera cargada, pero eso no era suficiente para él. Al decir ayuda marital me refiero a que la usaban como juguete travieso. Él quería ponerla dentro de su tesorito cuando hacían el sabroso. Ella estaba de acuerdo siempre y cuando estuviera vacía, pero él quería que estuviera cargada y para él eso era motivo suficiente para pedir el divorcio. Mi cliente era el extraño por lo que mi corazón se fue con la pobre esposa. Él tenía un trastorno obsesivo compulsivo que se manifestó primero financieramente por lo que él hizo sus vidas un infierno en el que no se gastaba ni un centavo. Ejemplos. Estaba obsesionado con evitar conducir innecesariamente por los gastos del auto y gasolina. Le cortaba el cabello a toda la familia en casa y nunca los dejaba comer en un restaurante o ir al cine. La más rara de todas. Él cargaba siempre con el rollo de papel de baño y tú tenías que ir a pedirle un cuadrito de papel antes de ir al baño. Nunca te daba más de un cuadro. La esposa finalmente se hartó y lo dejó cuando 1. Cuando él la trasquiló cortándole el cabello y 2. Cuando su hija estaba tan traumatizada por el tema del papel de baño que no podían enseñarle a ir al baño sola. Además, él odiaba pagarme mis honorarios. Él también era un mega católico de la vieja usanza y consideraba el divorcio como un pecado mortal. Él veía mi trabajo como un gasto innecesario y pecaminoso. No fue la razón del divorcio, pero pasó durante el trámite. Ninguno de los dos hacía caso a las órdenes de la corte. Siempre que estaban en la corte, se peleaban por los trastes de la abuela de él. Durante semanas pensé que dichos trastes eran reliquias familiares o alguna porcelana china muy cara. Cuando finalmente los llevaron a la corte para repartirlos resultaron ser trastes de Tupperware. Llegué a la corte para visitar a un amigo de la familia que es juez. Ese día estaba un granjero rico y su esposa peleando sus posesiones y activos. El juez había tenido suficiente. Después de revisar brevemente la historia de su caso, le dio a la pareja una última oportunidad de ir a un cuarto de conferencias y volver con un acuerdo. Ambos se negaron. Los abogados estaban igual de cansados que el juez. Entonces el juez le preguntó a cada parte cuál habitación de la casa era su favorita. Ella escogió la cocina y él el cuarto donde guardaba sus armas. Entonces el juez les informó que dada que todo esto ya había tomado mucho tiempo con los dos comportándose como niños, él decidiría. A ella le dio todo lo de la cocina y a él todo lo del cuarto de armas. Todo lo demás tendría que ser vendido en una subasta y las ganancias se dividirían en partes iguales. Luego el juez les dijo: ninguno de los dos está feliz, ¿verdad? Claramente no lo estaban. Yo soy asistente de abogado. Aún recuerdo unos de los primeros casos en los que trabajé. El hombre se divorció de su esposa por la obsesión de ella con el bingo. 10 o 12 veces por semana ella iba al bingo. Ella tenía 82 y él tenía 86. Otro caso fue de una pareja de unos 20 años. Fue imposible lograr que se reconciliaran porque él se seguía fumando toda la María de ella cuando no estaba en casa. Mi papá era un abogado familiar. Tuvo una cliente que se quería divorciar de su esposo por 2 motivos. 1. Él no tenía suficiente pelo en el pecho. 2. Él no conducía lo suficientemente rápido. Tomen en cuenta que esto fue en los 70 cuando el pelo en pecho estaba de moda. No soy abogado familiar, pero solía practicar en defensa penal. Una vez tuve una cliente muy embarazada que atacó a su esposo, con quien llevaba menos de un año, con una plancha. Dicha cliente estaba en una celda en la comisaría llorando e insistiendo en que su esposo se lo merecía y que quería el divorcio. Yo le pregunté qué había hecho él, pensando en que había sido infiel o algo parecido. Resulta que ella había revisado el teléfono de él y encontró un solo sitio de videos traviesos en el historial del navegador que era de hace más de 2 años. No es algo muy agradable de descubrir, pero no es para tanto como para lastimarlo con una plancha y pedir el divorcio. Conocí a una pareja que solo estuvo casada por unas cuantas horas. La familia del lado de la esposa estaba siendo muy irrespetuosa con la familia del esposo en la recepción de la boda.
Él sacó el tema mientras iban en camino al hotel después de la boda y eso ocasionó una discusión. La esposa llamó a su familia y cuando ellos llegaron a la recepción del hotel empezaron una pelea con el esposo ahí mismo. El esposo también llamó a su familia. La recepción del hotel se convirtió en una arena de gritos y se separaron justo ahí. Había sido una boda muy extravagante. ¡Qué desperdicio! Él estaba frustrado de que ella sea una acumuladora. Ella estaba frustrada de que él sea un inútil. Él tramitó el divorcio. Ella era mi clienta. La posesión más preciada de ella era un cuarto o dos llenos de material de álbumes de recortes. La posesión más preciada de él era un patio lleno de autos chatarra en los que nunca trabajaba. Ellos no tenían hijos ni activos reales. Se odiaban más que cualquier pareja que he conocido y los únicos acuerdos a los que podían llegar era: él se queda con el material de álbumes de recortes y ella se queda con los autos chatarra. Mi cliente también se quedó con la casa ya que él no tenía ingresos y no la quería de todas formas. Fue el acuerdo de divorcio más corto que he hecho. Yo lo resumí todo en una sola página a propósito y el juez y yo nos reímos de la situación. Una vez que el acuerdo fue firmado, ella sacó todo el material de recortes al patio y él los echó al basurero. Luego llamó a una chatarrera para que se llevaran todos los autos. Estos dos también se pelearon por un cepillo de dientes ya que él no quería tener que comprar otro cuando se mudara. Yo amablemente le sugerí a ella que lo deje quedarse con el cepillo de dientes. Él se puso muy tomado en la boda y a ella no le gustó eso y decidió divorciarse justo después de la luna de miel a la que fue sin él. Además, todo esto fue una estafa elaborada de robo por medio del divorcio porque el tipo tenía dinero y toda su familia también. Ellos tenían dinero porque eran una familia de excelentes abogados y él era la tercera generación de abogados con toda la experiencia e inteligencia de sus predecesores combinada. Solo digamos que nada terminó bien para ella. Yo solía trabajar en un despacho y un tipo que trabajaba al otro lado del pasillo era un abogado familiar. Él era un buen abogado pero todos los días lo escuchaba gritando a sus clientes por teléfono. Un día le pregunté por qué lo hacía cuando obviamente era muy estresante. Él dijo que solo había un capítulo en la ley dedicado a eso y que solo tenías que saber un poco de procedimiento civil y eso era todo. Es un segmento increíble de negocio y no es tan difícil desde un punto de vista intelectual, pero Dios mío, esos abogados familiares hacen buen dinero solo por estar dispuestos a soportar los dolores de cabeza. Casi a diario lo escuchaba gritarle a sus clientes cosas como: no vayas. Te estoy ordenando que no vayas. Si no me obedeces, te despediré como cliente y cuando estés en la cárcel no tomaré tu llamada. La mayoría de las discusiones que lo hacían tener que escapar a mi oficina para un descanso involucraban a padres que querían castigar al otro padre porque fue a dejar 4 minutos más tarde de lo acordado a los hijos. También recuerdo una vez que un cliente consiguió su número personal y lo llamó un sábado por la tarde para una emergencia. La emergencia era que su expareja había llevado a los niños a una fiesta de alberca sin su consentimiento. El lunes, el abogado le envió a ese cliente una factura por $500 por una llamada el sábado que duró como 5 minutos. Lo hizo para que el cliente le llamara y le preguntara qué era esa factura. Entonces el abogado le explicó que es lo que cobra por llamadas en fin de semana que no son emergencias. Esa vez se la perdonó, pero si lo volvía a hacer ya estaba advertido del costo. Ella fuese a México y él se negó a pagar el rescate. Eventualmente su familia se las arregló para pagar y a ella la dejaron a la orilla de una carretera. Cariño, te amo, pero estuvimos de acuerdo en ahorrar para comprar una casa y pagar tu rescate arruinaría esos planes. Yo era un asistente legal cuando llegó este caso. Ella se divorció de su esposo con quien llevaba 2 meses porque él le regaló de cumpleaños una funda de iPad en vez de la joyería carísima que ella quería. Una amiga de mi mamá se divorció de su esposo porque la mamá de él lo seguía mimando a los 40 años. Ellos vivían con la mamá de él, cosa que es común en Asia. Al decir mimar me refiero a que ella entraba al cuarto de ellos justo cuando él salía de bañarse para ponerle talco en la espalda. Ellos no podían cerrar con llave la puerta del cuarto porque su mamá podía entrar cuando ella quisiera. Si se les ocurría cerrar la puerta, ella tocaba y tocaba preguntando qué estaban haciendo. No era un divorcio, sino una audiencia de modificación de custodia. La exesposa quería la custodia exclusiva de los hijos porque el exesposo estaba gastando todo su dinero en una psíquica y no quería pagar los alimentos. Por otro lado, el abogado de la exesposa consiguió que él confesara que eso era cierto. Él dijo que había gastado unos $5.000 en lecturas y otros servicios. Los jueces frecuentemente preguntan cosas sobre cuestiones domésticas, así que el juez le preguntó por qué no estaba pagando la pensión.
La explicación de él era que su psíquica le leía que sus hijos estaban bien, sin su dinero, y que él sería capaz de reembolsar todo eso a su exesposa cuando se lleve a sus hijos a México a buscar grandes riquezas ahí. El juez entendió todo esto como: mi psíquica me dijo que se mis hijos. Yo conocí un tipo que se divorció de su esposa con la que llevaba 2 meses porque ella dormía con una lucecita encendida, pero él solo podía dormir en total oscuridad. Ellos nunca habían vivido juntos hasta después de casarse. Él odiaba tanto esa lucecita que prefería dormir en el sillón, pero a veces él reclamaba la cama para él solo y cerraba la puerta de la habitación sin dejarla entrar. Este era un tipo de unos 40 años que trabajaba en Burger King. Me alegra ya no tener contacto con él. Yo soy un abogado que lleva algunos divorcios de vez en cuando y he visto todo tipo de razones por las que un matrimonio termina. La única cosa que es consistente es que nunca es solo por una razón y nunca es unilateral. De hecho, le he empezado a decir a mis clientes potenciales en la entrevista inicial que estoy muy consciente de que estaré cubriendo muchas cosas sucias de mi cliente en el proceso. No para asustarlos, sino para que relajen su cerebro y sepan que he visto cosas peores. El hecho de que no ha sido 100% un ángel no me asusta y prefiero saber esas cosas directo de mi cliente antes de saberlas de parte de su pareja en el peor momento posible. Todo esto solo es para decir que cuando escuchas sobre gente divorciándose por culpa de alguna discusión o error ridículo, normalmente esa solo fue la gota que derramó un vaso que ya estaba muy lleno de otras cosas. Algunas de las cosas más ligeras que he visto son: un tipo que estaba 100% convencido de que su esposa, mi clienta, era lesbiana, que estaba enamorada de su hermana y que solo lo usaba a él como cobertura. Además dijo que hacía el sabroso conmigo para pagar mis honorarios conmigo y lo mismo con todos los hombres que tenía registrados en su teléfono. Otro caso de una mujer que se estaba divorciando de mi cliente porque él estaba demasiado triste después del fallecimiento de su padre 1 año antes. Mi cliente tuvo que tumbar la puerta de su casa para recuperar las cenizas de su padre unas semanas después de que dejó la casa porque ella se negaba a dejarlo entrar ni tampoco se las quería entregar. Y el último. Una mujer que decía que mi cliente era emocionalmente abusivo con ella porque él se negaba a gritarle y se sentaba en silencio ignorándola cuando ella le gritaba a él. Él tenía esto grabado. Un abogado de mi antigua oficina defendió a una mujer cuyo esposo la dejó porque ella se vio envuelta en una estafa romántica que empezó como amigos por correspondencia. Era un matrimonio raro. Él claramente era un gay de closet que se casó con ella solo por su dinero porque ella no era muy atractiva que digamos. Ellos llevaron vidas separadas por 30 años. Ella se empezó a mandar cartas con quien ella pensaba que era un general 3 estrellas que estaba sirviendo en Afganistán. Todo fue como la típica estafa. Ella se enamoró de él y él necesitaba dinero para volver al país. Durante el transcurso de 8 meses ella le transfirió como unos $70.000. Incluso cuando se le dijo que el caso era una estafa 100% y teníamos muchas pruebas, ella siguió enviando dinero. El día después envió $8.000 más. El juez resolvió que ella le debía a su esposo cada dólar enviado al estafador y el esposo solicitó una orden de restricción temporal para que ella no pueda mover el dinero que pertenecía a los dos. Mi amigo la despidió como cliente cuando ella mostró interés en apelar la orden de restricción y apresurar el divorcio para poder casarse con el estafador. Yo trabajé como asistente de abogado. Una pareja de recién casados se divorciaron porque el esposo no dejaba de darle comida al perro. El perro estaba enormemente con sobrepeso. Ella relacionó eso con que así trataría a futuros hijos. Mi clienta tenía un problema con el oído que le causaba vértigo y los síntomas podían ser tratados con medicamento. El esposo era un evangélico y estaba convencido de que 1. Su esposa había sido poseída y que su vértigo era evidencia de eso. 2. Los medicamentos que tomaba permitían al demonio esconderse dentro de ella. 3. La única solución era intentar varios métodos de exorcismos. Él escondía sus medicinas hasta que ella empezaba a presentar síntomas y luego intentaba hacer los exorcismos. Esto incluía hacerla sudar para que saliera el demonio. La ponía bajo cobijas y la encerraba en una habitación con un calentador. O lo contrario, prácticamente lo mismo pero con bolsas de hielo, ventiladores y aire acondicionado. O asustar al demonio. Él la asustaba continuamente como tratando de quitarle el hipo, pero en vez de gritar "buh", le gritaba: "Por el amor de Dios, sal de este cuerpo". La gota que derramó el vaso fue cuando intentó el método de asustarlo empujándola por las escaleras cuando iban saliendo a cenar. Este tipo era algún tipo de ejecutivo y después del incidente de las escaleras sí se fueron a cenar. Pero ella le pidió el divorcio durante esa cena.